En primer lugar, tiene la palabra el Grupo Parlamentario Podemos Asturias. Gracias. Quería hacer una serie de preguntas al presidente de la Junta de Personal. En su calidad de empleado público y también como representante del personal, en este caso presidente de la Junta de Personal Funcionario, ¿cómo valora la imposición de los recortes de los últimos años y considera que la imposición de los recortes ha perjudicado la prestación de los servicios públicos y ha empeorado su calidad? Bien. A la vista está tal como hemos oído de nuestras compañeras y compañeros de distintos sectores, que los recortes han provocado un deterioro manifiesto en la calidad de la prestación de los servicios. Y vemos que insisten desde el Gobierno de Madrid en seguir por la misma senda, cuando el objetivo que se marcaba era la reducción del déficit, y hemos visto que ese objetivo no se consiguió. Lo único que se ha conseguido es lograr efectivamente un deterioro de los servicios, de la prestación de servicios esenciales, fundamentalmente. ¿Conoce situaciones de servicios privatizados por la Administración asturiana? Sí, evidentemente. Hay uno que es manifiesto, como son los servicios informáticos dentro del ámbito de Administración General. Y aquí hay compañeras de otros servicios asistenciales que podrían ampliar sobre este particular. Gracias. Bueno, ya oímos su opinión sobre el aumento del 1% que se plantea en este proyecto de ley, pero más allá de eso, como representante de los funcionarios y funcionarias, ¿considera racional la actual estructura y abanicos salariales? Hombre, ya desde tiempo atrás se viene manifestando esa diferencia salarial, esa diferencia del abanico salarial, que lejos de corregirse con la implantación del modelo de carrera, sigue ampliándose. Desde la Junta de Personal ya se manifestó y entra dentro de nuestra plataforma reivindicativa la corrección de esas diferencias. Gracias. ¿Cuál es su valoración sobre la propuesta del Gobierno de dar continuidad a la suspensión del derecho al abono de la cantidad? ¿Se hizo por parte de la representación de los empleados públicos y empleadas públicas, se hizo alguna propuesta concreta para intentar llegar a un acuerdo con la Administración sobre este particular? Sobre la suspensión del derecho al abono del segundo tramo. No se nos desde que en la Junta de Personal tuvimos conocimiento del contenido de este texto. Bueno, ya se tuvo conocimiento en el proyecto de presupuestos, ya iba contemplado también, pero no hubo ningún ofrecimiento por parte de los responsables de función pública de entrar a negociar este asunto, ¿no? Desde la Junta de Personal se trasladó que esto, como ya dije antes, era, es la parte a la que está obligada la Administración dentro de la normativa y dentro del procedimiento de carrera horizontal. Los empleados públicos habíamos cumplido con nuestro cometido y evidentemente no podemos estar en absoluto de acuerdo con esta decisión, cuando es una decisión que además no sabemos cuál va a ser su alcance futuro, ¿no? Es muy escueta la redacción del artículo en cuanto a la transitoriedad, sin más. Y eso no conocemos ni el alcance ni los efectos, ¿no?, de esta transitoriedad.
¿Qué perjuicios ha supuesto el aumento de la jornada laboral de la Administración asturiana? Porque el Gobierno se niega a aplicarla con el argumento de una falta de recursos económicos. ¿Qué opinión le merece esto? Bueno, no sabemos a día de hoy cuánto de ahorros supuso el aumento de jornada. Sí se nos está refiriendo que por el coste que supondría retornar a la jornada de 35 es inasumible en este momento, ¿no? Hay ciertas informaciones no oficiales por ahí que no cuadran los importes que se dieron en su momento como ahorro con los importes que se dan ahora como el coste que supondría el retorno a esa jornada, ¿no? Entonces, bueno, una vez más se pone de manifiesto la falta de transparencia e información de los responsables de función pública. Los efectos del aumento de jornada, vuelvo a repetir que ya quedó manifestado aquí, yo creo que por todas las intervenciones previas, que el deterioro es claro y manifiesto. La postura de la Junta de Personal está por seguir demandando y seguir reivindicando la recuperación de esa jornada como uno más de los derechos que nos fueron arrebatados, y por muchas razones, ¿no? Los motivos de la reivindicación por muchas razones: por recuperación de empleo público, por la calidad del servicio público, por la conciliación de la vida familiar y laboral. En definitiva, estamos por ello y vamos a pelear por ello. Bien, muchas gracias. Quería preguntar al responsable de la corriente sindical de izquierda en la Administración autonómica, don Marco Antonio García. Primero, ¿cómo valora la imposición de los recortes en los últimos años en la Administración pública y cómo ha influido en la prestación de un servicio público de calidad? Si se ha empeorado la situación y hasta qué punto. Bueno, aquí la respuesta solo cabe una. Sí, sin duda, se han empeorado los servicios públicos al imponer los recortes. Por muchos motivos. Carecemos de personal adecuado, las plantillas están envejecidas, nosotros tenemos recortes en las sustituciones, no se procede a una oferta pública que podamos llamar oferta pública desde hace casi 8 años. En fin, tenemos todas las condicionantes para que cuando se establece un recorte y ya tenemos las plantillas en situación de mínimos, esos recortes sean devastadores en los servicios públicos. ¿Por qué? Porque muchas veces la gente o la mayoría de las personas, incluso en esta Cámara, se tiene la conciencia de que los servicios públicos son unos señores detrás de un ordenador haciendo papeles. Bueno, eso es importante. Por ejemplo, en las prestaciones sociales, si las subvenciones y el salario social no está a tiempo, hay unas consecuencias directas referidas a las personas. Pero ya no hablamos cuando es atención directa. Cuando aquí una compañera del ERA ponía un ejemplo clarísimo, cuando hay 2 auxiliares para 30 y pico ancianos que son dependientes, que hay que darles de comer, que no haya 4 personas más atendiendo eso son consecuencias demoledoras de los recortes. Entonces sumamos, como decía mi abuela, la fame con las ganas de comer. Si ya éramos pocos y encima nos recortan, pues ya tenemos una situación de servicios públicos que rayamos el caos. Yo quiero recordar que la mitad de las cosas que salen bien en esta Administración, por no decir el 100%, vamos a dejar un margen a la suerte, la tenemos en el esfuerzo constante de los empleados públicos, tanto laborales como estatutarios como funcionarios, que van a más allá en el cumplimiento del servicio, salvo rarísimas excepciones. Por cierto, rarísimas excepciones. Aquí la gente se vuelca y la gente está desmotivada desde hace muchos años. Los recortes permanentes, las bajadas salariales, el que no te cubran, el que tengas que renunciar a descansos por necesidades de servicio, hace que la gente se desmotive
y hace que eso también repercuta en los servicios públicos. Yo quisiera poner en valor el esfuerzo permanente de nuestros compañeros y compañeras que día a día se enfrentan a todas las dificultades que tienen por delante y hacen que esto, bien o mal, pero salga adelante. En concreto, en el ámbito donde usted trabaja, que también tiene la condición de presidente del Comité de la Consejería de Infraestructuras, de personal laboral, hay muchos puestos de trabajo vacantes sin cubrir y ¿en qué medida afecta a la prestación concreta de los servicios públicos de ese ámbito? Mire, en el ámbito que yo trabajo, vamos a decir que aparte de carreteras o de la Consejería de Infraestructuras y Medio Ambiente, estamos en el ámbito de Administración y Servicios. Nos consta, en ese ámbito vamos a excluir docentes, vamos a excluir sanidad, vamos a excluir justicia. Estamos hablando de unos 7.000 y pico trabajadores, más o menos. Tendría que hacer los números, no los recuerdo de memoria. De esos 7.000 y pico trabajadores nos consta alrededor de más de 2.000 vacantes, más de 500 en el ámbito de funcionarios, más de 1.400 y pico en el ámbito del personal laboral. Concretamente, voy a poner un ejemplo de mi comité de empresa, el Servicio de Conservación de Carreteras, que son los grandes personajes invisibles cuando hay grandes emergencias naturales, cuando nieva, cuando hay inundaciones, cuando hay argallos. Normalmente aparecen nuestros compañeros bomberos en los telediarios, pero rara vez aparece detrás de un accidente de tráfico a las 6 de la mañana alguien del Servicio de Conservación de Carretera quitando los hierros, quitando el aceite, señalizando, preveyendo y evitando futuros accidentes en esa vía. Bueno, pues nosotros desde hace muchos años hemos perdido más de 70 puestos de trabajo por no cubrir las vacantes existentes. Con el paso del tiempo, la Administración va amortizando puestos de trabajo cuando no se cubren las vacantes a causa de la propia Administración. Eso hace que estemos ahora prácticamente en situación de emergencia. Si quiere, podemos ahondar un poco en la explicación. Pero el otro día, en una reunión con la propia consejera, se le ponía cómo estamos privatizando un servicio que nos sale carísimo privatizarlo cuando prácticamente los trabajadores de la casa lo hacen gratis. Les poníamos un ejemplo muy claro. Mira, hay 4.000 kilómetros de vías de carreteras autonómicas, más de 4.000 kilómetros. La mitad subcontratamos la conservación, es decir, durante 3 o 4 meses el desbroce de esas carreteras a empresas privadas. El coste viene a ser una media de 1,5 millones de euros anuales. Bien, con una plantilla de ese servicio de conservación de 200 personas hacemos no solo la otra mitad el resto del año, sino que cubrimos todas las emergencias 365 días del año durante todos los años. Y estoy hablando de 24 horas al día, es decir, se pagan las horas extras de fuerza mayor, se pagan los pluses, se pagan las dietas, se paga todo, solo con un servicio que nosotros también hacemos. La mitad de ese servicio lo hacemos nosotros, más conservación viaria, reparaciones, etcétera, etcétera. Es decir, privatizar en estos momentos, los recortes en estos momentos sale carísimo en la Administración. Los que somos los más baratos del mundo somos los empleados públicos en esta Administración. Salimos prácticamente gratis y por no sé qué teorema neoliberal, el capítulo 1 nunca se amplía, es el gran condenado, mientras que otros capítulos como el de inversión, presupuestariamente todos los años son reforzados. Bueno, es una cuestión política que yo solo traslado a esta Cámara. Sí, interesante. Porque, claro, a la hora de medir si hay dinero o no hay dinero, pues bueno, vemos para dónde va el dinero. ¿Considera racional la actual estructura y abanicos salariales? No, es una estructura salarial desproporcionada, es clasista, es discriminatoria, bueno, podría seguir con adjetivos. Mire, es desproporcionada porque probablemente, haciendo los números muy por encima, entre el que más gana en nuestra Administración, Grupo A, nivel 30, con todos los pluses, etcétera, etcétera, y el que menos gana, que tenemos gente con salarios de... Bueno, tenemos gente que solo trabaja los fines de semana en esta Administración y con eso viven. Gente con salarios de 600 euros, trabajadores con salarios de 600 euros. Con jornada completa tenemos trabajadores con salarios de 900 y pico euros. Y sin embargo, respecto a los que más ganan, podemos casi quintuplicar los salarios. Bueno, es una disparate la disparidad en el abanico salarial.
Es clasista porque tanto la carrera profesional como los incrementos retributivos, como cualquier beneficio o recuperación de derechos, siempre prima más al que más tiene dentro de la propia Administración. Y es discriminatoria porque, mire, por ejemplo, un ejemplo que salió ahora, carrera profesional. El personal temporal está excluido. El personal interino y temporal está excluido de la carrera profesional. Nosotros en este sindicato entendemos que la única diferencia entre el personal temporal o interino y el personal fijo es la duración de su contrato. Lo demás tiene los mismos derechos y parece ser que, aparte de decirlo yo, lo dicen algunos tribunales, tienen los mismos derechos que los demás. Pues bien, los excluimos de golpe y porrazo de una carrera profesional, que por cierto ni siquiera cumplimos. Gracias. ¿Qué perjuicios ha supuesto el aumento de la jornada laboral en la Administración asturiana y cuál es su opinión sobre el argumento del Gobierno asturiano de que no hay disponibilidad económica para aplicarla? Es un tema curioso que raya la ciencia ficción, porque nosotros llevamos tiempo intentando averiguar qué supuso presupuestariamente o económicamente al Gobierno asturiano el aumento de jornada, cuando desde Madrid se nos impuso el aumento de jornada, y queríamos saber, oye, pues cuánto dinero ahorrasteis con ese aumento de jornada. Bien, es uno de los grandes misterios de la creación. No se sabe. Pero sí saben que volver a restituir nuestro derecho a la jornada que anteriormente teníamos del 2012 va a costar muchísimo. Tampoco saben cuánto, pero muchísimo. No tienen dinero. Resulta que antes no sabían cuántos salieron beneficiados y ahora sí saben, seguro que van a salir perjudicados. Yo tengo asistido a conversaciones, pues a través de las muchísimas movilizaciones que hicimos los empleados públicos para recuperar nuestros derechos, en los que poco más o menos la Administración, a través de consejeros, viceconsejeros, etcétera. En estas conversaciones que tienes cuando haces un encierro o cuando te sientas en una mesa de negociación, pues bueno, te vienen a decir, mira, si os damos, por ejemplo, si os devolvemos la paga extra, resulta que lo tengo que quitar a los ancianos del ERA, a los niños de las escuelas. Prácticamente tengo que desaparecer el salario social. Es decir, este tipo de argumentos que sí que entrarían dentro de los términos populista-demagógicos, son empleados a veces con total impunidad en las mesas de negociación cuando la Administración es absolutamente opaca. No sabemos qué es lo que se gasta, no sabemos qué es lo que se ahorra y la Administración prácticamente nos mantiene al margen de cualquier tipo de información en estas cuestiones económicas. Y somos los representantes de los trabajadores. Y espero que en esta Cámara tengan más suerte a la hora de obtener información de la Administración. Sencillamente, la recuperación de la jornada de 35 horas es un derecho que se nos fue arrebatado. Y además, da la casualidad que en Asturias somos la única Administración que en estos momentos mantenemos este tipo de jornada. Porque otras Administraciones, incluida la central, ya no hablo de las locales, de una manera y de otra, en la práctica efectiva, ya disponen de este tipo de jornada. En la práctica efectiva, en el cómputo anual, al final del año, todos tienen esta jornada de 35 horas, o 37,5, depende de los conceptos retributivos. Entonces, quedamos los primeros en aplicar y los últimos en recuperar. Bueno, ¿qué me suena el tema económico? Disculpa. Bien, muchas gracias. Paso a doña Elena María García Gutiérrez, trabajadora del organismo autónomo ERA. Ya antes, en su exposición ya opinó sobre los efectos de los recortes y demás. Una pregunta, ¿hay muchos puestos de trabajo vacantes sin cubrir en el ámbito del organismo autónomo ERA? En el ERA la verdad es que tenemos dificultad para saber cuántas vacantes netas tenemos, porque se pregunta desde el comité de empresa y hay problemas para que nos contesten. No nos dan toda la información y además se hacen transformaciones de plazas para abrir nuevas residencias y demás. Lo que sí te puedo decir es que en los servicios de atención no directa las vacantes que se están produciendo no se están cubriendo con personal público, se están privatizando, se están dando a empresas privadas. Sí, sobre eso iba la siguiente pregunta.
¿Conoce situaciones de servicios privatizados por la Administración asturiana en el ERA? ¿Podría detallar algunos? En el ERA, todos los servicios de atención no directa. Cocina, lavandería, limpieza, servicio de celaduría. En las residencias del antiguo Inserso, todo eso era personal público. Pero en las de nueva creación no, ya se creó todo con contratación privada. Y ahora mismo en esas residencias del antiguo Inserso, las que nos decían que iban a mantener todo el personal público, están empezando a privatizar y además, bueno, nos dicen que se seguirá privatizando, que esa es la línea que se va a seguir. Pero antes hablaba de que había plazas, muchas camas vacantes en las residencias públicas. Sí, sí. Y sin embargo se están haciendo conciertos con residencias privadas y tal. ¿Hay cifras sobre el número de camas aproximadamente o ejemplos concretos? Pues, Vacías, por ejemplo, digo. en el CPR del Nodo tenemos del orden de 60 plazas vacías. En Moreda, que el caso de Moreda es bastante llamativo porque tenemos una planta completa vacía con 28 plazas y, sin embargo, en el Montepío, que está en el mismo concejo, tenemos 30 plazas concertadas. Y hay, es decir, tenemos más plazas vacías en distintas residencias. En el CPR de Castrillón está funcionando también a medio rendimiento, Mieres, el Nodo, todas, Riaño se acaba de abrir también con la mitad de las plazas nada más. Y a la vez hay listas de espera, ¿no? Y a la vez hay lista de espera y a la vez hay plazas concertadas. Bien, pues tenemos el cuadro completo. ¿Qué opina sobre la medida del 1% de aumento retributivo para 2016 que se contempla en este proyecto de ley? Hombre, pues ese aumento del 1% me parece, sinceramente, me parece una tomadura de pelo. Me parece una tomadura de pelo porque después de habernos congelado, después de habernos robado el 5% de nuestro salario, después de habernos vuelto a congelar, ese 1% a mí, sinceramente, me parece una limosna. ¿Y la estructura salarial, sobre la estructura salarial actual, le parece que sería mejorable, o le parece desproporcionada, le parece adecuada? Hombre, yo con lo de la estructura salarial me parece que Marco lo explicó perfectamente. Ahí es una estructura salarial que genera desigualdad y discriminación entre los distintos grupos de trabajadores y trabajadoras. Y que yo creo que sería fácilmente subsanable. La opinión del Gobierno asturiano de que el argumento de que no hay disponibilidad económica para para volver a la jornada de 35 horas en la Administración asturiana, ¿qué opinión le merece? Bueno, nosotros desde nuestro comité de empresa pedimos a los responsables del organismo autónomo ERA, pedimos informes sobre cuánto habían ahorrado realmente con nuestro trabajo de más, con nuestras 37 horas y media, y nunca hemos conseguido que nos diesen ninguna cifra, ni siquiera estimativa. Entonces, bueno, yo lo que veo es que para este Gobierno la falta de recursos siempre es una justificación para recortar en derechos sociales y laborales. Y, sin embargo, estamos viendo, por otro lado, en nuestro sector cómo se gasta en construcción de residencias nuevas, aunque me repita, que luego no se llenan, en las que se invierten muchos recursos y que después se vuelven a invertir otros recursos en concertar plazas con residencias privadas. Entonces, es como un poco un contrasentido el hecho de ver, por un lado, cómo se gasta un dinero en esas concertaciones, pero después no se pueden recuperar nuestras 35 horas. Es un poco... Nosotros no lo acabamos de entender muy bien. Bien, muchas gracias. Finalmente,
Paso a hacer preguntas a doña Elena Pérez Balsera, trabajadora del Hospital de Cabueñes, miembro de la Junta de Personal del Área Sanitaria. Como quedan 5 minutos, voy a ir a tiro fijo. ¿Conoces de servicios privatizados en la Administración asturiana en el ámbito donde trabaja, tanto el Hospital de Cabueñes como el ámbito sanitario? Sí, a ver, en sanidad es muy típico darle muy poca importancia a lo que no es asistencial y es lo que más fácil se privatiza. Privatizaron el turno de tarde de la lavandería del Hospital de Cabueñes, que se dio a una empresa privada que está en Cabezón de la Sal. Tenemos privatizada, pues, por ejemplo, el mantenimiento de la piscina de Cabueñes, de rehabilitación, con personal que tenemos de mantenimiento propio, no sabemos por qué se ha dado a una empresa privada, electromedicina, el transporte de los archivos, pero también tenemos servicios sanitarios que están privatizados o externalizados, que se queda mucho mejor dicho. La fisioterapia domiciliaria está externalizada. En Gijón, por ejemplo, todo lo que son pruebas de medicina nuclear, gammagrafías y todas estas cosas jamás estuvieron en el Hospital de Cabueñes. Siempre se dieron a una clínica privada, que es la Clínica Géminis. Entonces, solo lo no asistencial no se privatiza también ya lo asistencial, que era como una línea roja que nadie cruzaba. Gracias. ¿Qué opinión le merece la estructura salarial que hay en el ámbito sanitario en concreto? ¿Considera que es adecuada, desproporcionada? ¿El aumento del 1% palía una parte importante, ridícula? A ver, yo hago referencia a lo que dijeron mis compañeros. Casi no puedo contestar porque desconozco datos. Nadie nos da datos, nadie nos da cifras, nadie nos dice nada. Desconocemos las plantillas que hay, las vacantes, lo desconocemos todo. De todas formas, alguien había dicho en las exposiciones que si habíamos perdido como un 20 y pico % de poder adquisitivo. Nosotros hicimos un cálculo desde el 2007, en sanidad hemos perdido un 35% de poder adquisitivo. Un 35%. Entonces, bueno, yo parece que contesté. Sí. Bueno, es que oímos en el Parlamento a veces, tantas veces, lo de la negociación colectiva, llamar a la negociación colectiva en la Administración, y resulta que luego ni se facilita información, por lo que veo. Pero bueno, el papel lo aguanta todo. ¿Qué perjuicios ha supuesto el aumento de la jornada laboral? Ya nos lo explicó antes. En el ámbito sanitario supongo que también tendrá un problema añadido. ¿Cuántas plazas vacantes, cuántos contratos temporales o nombramientos interinos o de personal estatutario temporal se suprimieron o se dejaron sin cubrir a raíz de la imposición del aumento de jornada en el ámbito sanitario? Nosotros calculamos en el 2012, que fue el año donde se empezaron a aplicar los recortes más importantes, calculamos que en la sanidad pública perdimos unos 1.000 puestos de trabajo. Con lo que conlleva de pérdida de calidad asistencial, claro. ¿Le parece que el argumento del Gobierno sobre la falta de disponibilidad económica es un argumento de peso para este tema? No. No se sostiene. Bueno, pues muchísimas gracias a los cuatro por la asistencia. Fue un placer contar con su presencia. No hay más preguntas.